En este trabajo son 5 casos clínicos. Así que vamos a comenzar. Es traído a emergencia un paciente de 65 años de edad, quien a su ingreso presenta una presión arterial de 80 por 35 milímetros, perdón. A su ingreso presenta una presión arterial de 80 de presión sistólica, 35 diastólica. La frecuencia cardíaca está en 130 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria en 32. Está inconsciente. Entre sus antecedentes, el hijo refiere que es un paciente diabético, que ha presentado dolor de cabeza, fiebre y desde el día de ayer presentó dificultad respiratoria con una saturación de oxígeno de 65% con oxígeno suplementario. A 3 litros la saturación sube apenas a 78%. El hijo refiere también que antes que comenzara la dificultad respiratoria tuvo 2 deposiciones diarreicas. ¿Tienen alguna idea de qué patología se puede tratar? ¿Puede ser una crisis hiperglicémica o no? Podría ser. Eso nos daría el cuadro de inconsciencia, puede estar en coma diabético, ¿cierto? Pero ¿qué haces con el parámetro de presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria? ¿Qué respuesta darías? Podría ser un shock séptico también, ¿no? Ahora, en el shock séptico, hemos visto si baja o no la saturación de oxígeno. ¿Se acuerdan? Tienen que tomar en cuenta una cosa para que ustedes puedan diferenciar cuando se trata de un shock séptico y de un caso de COVID, por ejemplo. La fisiopatología de presentación es similar. Sí, pero no creo que el COVID lo haría llegar inconsciente. Depende. Si está con una baja saturación de oxígeno, si hay hipoperfusión de oxígeno a nivel cerebral, si el cerebro no tiene oxígeno, el cerebro para, ¿no es cierto? Hay una posibilidad, tal vez no es tan clara, pero no es remota, puede presentarse. Sí, porque el COVID incluso podría darle deposiciones diarreicas. Ajá. Entonces, Entonces, lo que les puede estaba ser. explicando, para que diferencien bien, la fisiopatología en ambas patologías es similar. En el shock séptico tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con la liberación de citoquinas, ¿no es cierto? Y es la liberación de esas citoquinas condiciona a que se produzca una permeabilidad de los capilares con salida de proteínas y líquido al espacio intersticial que da comienzo al cuadro. En este caso, en el COVID, sucede lo mismo. Ustedes han debido escuchar hablar de la famosa tormenta de citoquinas. Es exactamente lo mismo que pasa en el shock séptico. Obviamente, cada uno tiene sus propios componentes totalmente diferentes que hacen que el cuadro se vaya de diferente manera. Vamos a ver, tenemos laboratorio. Entre esos exámenes complementarios tenemos un hemograma completo, el cual nos informa una leucocitosis con linfopenia, plaquetopenia, lactato deshidrogenasa y ferritina elevadas, glicemia en 600 miligramos por decilitro. Está muy elevada. Otros estudios, tomografía axial computarizada, que informa opacidad en pulmón derecho con imagen en vidrio esmerilado en un 20%. Con ese laboratorio, ustedes confirman o descartarían un diagnóstico de COVID y confirmarían un shock. A ver, dígame.
Tal vez por la imagen en vidrio esmerillado. Ya. Entonces te quedas con el diagnóstico de COVID. Sí, pero creo que su glicemia está alta solamente porque es diabético. Puede que también esté teniendo una crisis. Una cosa Podría no, ser. no elimina la otra, digamos. Pero hay una cosa importante que tienes que tener en cuenta. O sea, pacientes que no son diabéticos, cuando entran a un cuadro de shock o entran en un cuadro de COVID, la glicemia se dispara porque hay una disfunción multiorgánica y eso hace que no haya una adecuada cantidad de insulina para bajar y la glicemia se dispara también. Así sea el paciente totalmente sano, o sea, no sea portador de una diabetes mellitus. En este caso, es portador, entonces por eso también se sube el azúcar. No, no es solamente una crisis hiperglicémica. Ahora, en clase habíamos hablado de que hay varios indicadores, entre ellos la lactato deshidrogenasa, la ferritina y la linfopenia. ¿Qué nos indica la linfopenia en este paciente en especial? Son indicadores Tiene de una pronóstico. infección. No, no puede ser infección. Ay, no sé. Son indicadores que tienen valor pronóstico. O sea, normalmente en una infección, si nos quedamos con el diagnóstico de COVID, es una, eh, es una infección viral, ¿cierto? Entonces, teóricamente, toda infección viral cursaría con linfocitosis, que son los linfocitos los que Sí, aumentan más. pues porque los linfocitos están actuando contra el virus. Ajá. Eso los CD8, CD4. Entonces, cuando hay una linfopenia, quiere decir que el organismo está siendo rebasado por la enfermedad y es un indicador de que ese paciente va a hacer cuadros graves, como el que tiene actualmente nuestro paciente. O sea, va a llegar a terapia, va a llegar a entubar y probablemente se vaya a morir. Eso es un indicador de gravedad, la linfopenia en el hemograma de un paciente con COVID. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué creen ustedes que en el COVID se produce la dificultad respiratoria? Por el acometimiento a los pulmones, por la... Ay, Acometimento de los alvéolos pulmonares. ¿Cómo? hace una constricción de los bronquiolos. O sea, ¿ustedes piensan que es una causa netamente respiratoria la que va a producir la dificultad? O sea, netamente que No afecta por somente eso, doctor. ejemplo. O sea, se han tejido muchas teorías, ¿no es cierto? Entre También ellas, porque baja la saturación y bajando la saturación no llega la oxigenación suficiente a los órganos. también puede ser, pero hay un factor importante. ¿Ustedes se acuerdan que cuando se producía un shock, había la coagulación intravascular diseminada que provocaba microcoágulos que se diseminaban en el cuerpo, ¿no es cierto? En el COVID ocurre lo mismo. Por eso es que parte de su tratamiento es para evitar la trombosis. Por ejemplo, en la fase inicial vamos a dar aspirineta para que, como antiadhesivo plaquetario, para evitar que se forme un trombo, ¿no es cierto? Pero en este caso, la dificultad respiratoria, al inicio se pensó que era exclusivamente respiratoria, o sea, problema a nivel alveolar o a nivel de bronquios y bronquiolos que producía esa dificultad. Actualmente se sabe que la causa principal de baja saturación de oxígeno es un tromboembolismo pulmonar, producido por ese fenómeno de coagulación intravascular diseminada. Entonces, los microcoágulos se acumulan a nivel pulmonar e inhiben una adecuada hematoxia.
Entonces, por eso baja la saturación. Ahora, considerando que este paciente ya está inconsciente, tiene baja saturación de oxígeno, está en una fase inflamatoria franca, ¿qué tratamiento debería recibir en esta etapa? Está inconsciente, hay que meterle al oxígeno. Ya, entonces podríamos intubarlo. Sí, podríamos intubarlo y entrar con antibióticos como la acitromicina. Podría ser, ya. ¿Qué más? ¿Qué otro antibiótico podríamos usar mejor si es Tiene por vía que parenteral? bajar su índice glicémico porque también está muy elevado. Ajá. Ya, le colocaríamos insulina, entonces, para ir nivelando sus niveles de glucosa, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué más tenemos que hacer? O sea, si estamos viendo que tiene una presión arterial baja, tengo 87/40, o 87/35. Anticoagulantes. No. ¿Sí? ¿Cuál usarías? ¿Cuál es el más recomendado? El natural, ¿no es cierto? La heparina es el anticoagulante de elección. La warfarina a veces puede salirse de control, entonces lo ideal es utilizar la heparina. Ahora, ¿qué más estaba? ¿Qué otro antibiótico más le colocarías? No sé, la amoxicilina. Puede ser uno de amplio espectro, o sea, puede ser Sí, yo pensé uno de antes, pero la sí, ceftriaxona, por ejemplo, podría ser. porque O ya sea, está. tenemos que tratar de buscar antibióticos que podamos administrar por vía parenteral, ya sea intramuscular o sea por vía endovenosa. Si consideramos que nuestro paciente va a estar intubado. ¿Y qué otra cosa más deberíamos hacer? Estamos ante un proceso inflamatorio, entonces, ¿qué tenemos que bajar ahí? La carga viral. Ahí vamos a utilizar antivirales, ¿no es cierto? El Remdesivir es el que se está utilizando ahora. ¿Qué más? Que antiguamente se usaba en el shock para bajar la respuesta inflamatoria y actualmente se está utilizando también, además que mejora también la oxigenación. Corticoides es el tipo de la dexametasona, ¿no es cierto? Ese se utiliza en esta fase inflamatoria. Ya en la fase previa se puede comenzar a utilizar la prednisona, que tiene también efectos muy buenos. Ok, vamos a pasar al siguiente caso. Esta es una paciente con 20 semanas de embarazo. Llega a emergencia con dolor abdominal, más propiamente en el flanco derecho. La paciente refiere que fue de inicio brusco, con una leve molestia a nivel epigástrico, que condicionó la aparición de vómitos en 2 oportunidades. La paciente refiere que perdió el apetito desde el día anterior y que tiene una ligera molestia al caminar, febrícula y decaimiento general. ¿Qué piensan que podría tener esta paciente? Embaraço ectópico, doutora. No, porque... Embarazo ectópico no, porque ella ya tiene un embarazo de 20 semanas, o sea, es un embarazo avanzado. Sí, ya hubiese visto en las imágenes que es ectópico. ¿Cómo? Si fuese ectópico, ya hubiese visto en exámenes de imagen.
Claro, sí. Pero tiene una paciente que tiene 20 semanas de embarazo, o sea, ya está embarazada. Apêndice por dolor, Podría ser. moléstia abdominal. O sea, el dolor está en flanco derecho, ¿por qué? Porque el útero ya con 20 semanas está más aproximadamente a la altura del ombligo. Entonces puede haber desplazado el apéndice y estar en el flanco derecho, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué más hay. Ya me dijeron apendicitis. Si a ustedes les dan el resultado de un hemograma y en el hemograma ustedes leen que el paciente está con neutrófilos en 85% y 7% de callados. ¿Qué les dice eso? O supónganse que ustedes están haciendo su residencia, están pasando visita, le han hecho análisis. ¿Cómo? Tiene una infección, se ve que tiene una infección o una inflamación. Ya, ¿de qué origen? No sabemos el nombre de la bacteria, pero sabemos cuál es el tipo de agente patógeno que está actuando, ¿no es cierto? A ver, ¿en qué tipo de infecciones se aumentan los neutrófilos? Neutrófilos o segmentados. ¿En qué patología Es por se aumentan? bacteriana, infección bacteriana. Infección bacteriana. ¿Y por qué hay aumento de callados? ¿Qué son los callados primero? O sea, en todo proceso infeccioso, dependiendo del agente causal, la médula ósea tiene una función especial, que es la producción de los glóbulos blancos en momentos de crisis, de cuando hay una infección. Y la médula ósea solamente fabrica los glóbulos blancos que el organismo necesita en ese momento. Por eso, si tenemos una infección viral, va a haber aumento de linfocitos. Si tenemos una infección bacteriana, va a haber aumento de neutrófilos. Entonces, en este caso es una infección bacteriana. Y ahora, cuando la infección es demasiado grave, o sea, demasiado intensa, los bacilos son, o los agentes causales muy virulentos, ¿qué pasa? No le da tiempo a la médula ósea de madurar sus neutrófilos y comienza a mandar los neutrófilos inmaduros. Esos son los callados, que normalmente pueden poner hasta 5 en un hemograma normal. Y de 6 ya hablamos de desviación a la izquierda. Entonces, en este caso, ¿qué significa un hemograma como les referí? Es un paciente que tiene neutrofilia con desviación a la izquierda, una infección bacteriana grave, ¿ya? ¿Algún método adicional, además de la clínica y del examen físico que vamos a hacer a su paciente para llegar al diagnóstico? ¿Se les ocurre cuál otro método diagnóstico se podría utilizar en esta paciente? Se puede hacer un laboratorio de imagen para ver. Ya, está bien. ¿Radiografía o ecografía? Ecografía. Ya. Pues él nos va a ayudar porque radiografía en este caso, por ejemplo, ni tomografía no podemos utilizar porque la paciente está embarazada, ¿cierto? Ahora, confirmamos nuestro diagnóstico de apendicitis. ¿Qué tratamiento hacemos con estos pacientes? La amoxicilina sería eficaz para los casos de apendicitis. Ya, pero adicionalmente, además del antibiótico, ¿qué más le tenés que hacer a esta paciente?
La sintomatología, quitarle su dolor. Ya, ¿qué más? Tiene, no me acuerdo qué decía, pero tiene un incómodo gástrico, ¿o no era? Ujú. También tratarle su incómodo gástrico, porque como está de 20 semanas, me imagino que todavía tenga náuseas y eso, y el incómodo gástrico podría empeorar su situación. Ya. ¿Solamente eso? Doctora, ¿no se hace la cirugía? Se tiene que hacer una cirugía. O sea, puedes ponerle antibióticos, puedes hacer tratamiento sintomático, pero además tienes que pensar en una cirugía. ¿Y cuál Apendicectomía. sería la vía de acceso? La ¿Cómo? laparoscópica. Es una cirugía laparoscópica la que produzca menos manipuleo abdominal para evitar que el útero comience a contraerse y se pierde el embarazo, ¿no es cierto? Ok, Por eso yo está pensé bien. que si tratara solamente con antibióticos, digamos, inicialmente, a ver si se soluciona el caso. En todo caso, si el antibiótico no funciona, recién pensaba en una laparoscópica. El problema es que si tú dejas mucho tiempo, o sea, la apéndice no es como otra inflamación que vos vas a comenzar con antibiótico y va a ceder y pasó. Sí, claro. En la apendicitis aguda, la causa principal es la obstrucción. Y si la obstrucción no para, entonces ese apéndice va a seguir evolucionando hasta que se rompa. Entonces, cuanto más precozmente hagas el tratamiento, mejor, más considerando el embarazo de la paciente. Porque si llega a ser un cuadro peritoneal, con seguridad se va a producir un parto inmaduro. O sea, el feto va a salir del útero, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser más bien un poquito más agresivos en algún caso. Bueno, vamos por el siguiente. Ay, entonces, lo puse, en lugar de poner siguiente, puse escape y me saqué. Ahora sí. Esta también es una paciente embarazada de 26 años de edad, con un embarazo de 35 semanas. Acude a emergencia con pérdida de líquido por la vagina, o sea, hay una rotura prematura de membranas, disminución de la altura uterina. Obviamente, si ha habido pérdida de líquido, la altura uterina va a disminuir e inicio de trabajo de parto. La paciente refiere que aproximadamente hace 10 días comenzó con una secreción blanquecina, sin grumos y sin ningún olor. Al mismo tiempo sintió leve dolor al orinar que desaparece. Refiere que su pareja estuvo con dolor uretral y una secreción blanquecina similar a la que ella tenía. ¿Qué piensa? Clamidia, doctora. Se cortó, doctora, lo último que usted dijo. Lo que les decía es que la paciente tenía hace aproximadamente 10 días, tenía una secreción blanquecina, sin grumos y sin ningún olor. Y al mismo tiempo que su pareja tenía dolor uretral y una secreción blanquecina similar a la que ella tenía. Ya su compañero me dio un diagnóstico, pero te pregunto, ¿sí? ¿Qué piensas que tiene esta paciente? Yo pensara que o podría ser clamidia o sífilis. Clamidia, doctora. Clamidia. Tienen que pensar, pongan sus enfermedades de transmisión sexual en dos columnas. Tenemos las que la sintomatología principal son las úlceras, ¿cierto? Que es el caso de Sí, la el de chancro sífilis tiene blando. úlcera. Y las otras son más por secreción. Obviamente,
De la clamidia hay otra enfermedad, pero esa tiene su nombre específico, no es clamidia solamente, ¿no es cierto? Pero así como clamidia, como la clásica clamidia, ese es el diagnóstico. Ahora vamos a ver, ¿laboratorios creen ustedes que serían necesarios para confirmar el diagnóstico? O sea, ¿qué estudio más le harían? Ustedes tienen en la clínica lo que les ha referido la paciente, lo que ustedes saben de la enfermedad, que es una enfermedad silenciosa, entonces no tiene olor, no tiene nada, y la paciente sigue su vida normal sin preocuparse, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tendrían ustedes que hacer para confirmar ese diagnóstico? Una muestra de orina, doctora. Podría ser, ¿qué más? Se puede hacer cultivo, se puede hacer PCR, para tener la certeza, porque a veces el cultivo también sale negativo. Tenemos que acordarnos que es una bacteria intracelular obligada, entonces puede ser que en determinado momento sea Hay lo el que cultivo se negativo. llama esa prueba de pan. ¿Cuál? Prueba de pan. ¿Cómo se hace esa prueba? No es la prueba que hacemos la colecta del material para analizar los ácidos nucleicos de la paciente, del ADN, para ver si, eso en caso de la sífilis congénita, ¿no? ¿Qué es lo que el bebé probablemente puede adquirir? Ajá, Doctora, claro que como sí. es mujer, igual puede hacer un hisopado o algo así. Se puede también, y hacer, como les digo, también una PCR, reacción en cadena polimerasa, que eso es, vamos a identificar el ADN o el ARN de la bacteria, ¿no es cierto? Que es específico también. ¿Para qué complicaciones podrían presentarse en la mujer y en el varón? La mujer se puede, si no trata, bueno, aquí está embarazada, ¿no? Ahora, pero en caso de que no trate, puede volverse estéril. También el hombre. Ya, en ambos casos. ¿Para la esterilidad en el hombre es permanente o temporal? El hombre es permanente, la mujer es temporal. No, al revés. El hombre es temporario y la mujer es permanente. Sí, porque en la mujer hay destrucción del tejido de las trompas, así que no hay vuelta. Pero en los hombres sí produce una inflamación del epidídimo, pero no hay una obstrucción, entonces es temporal la infertilidad. Ahora, considerando los dos diagnósticos que les di previamente, ¿cuál es la importancia en una mujer embarazada de acudir al médico apenas descubres una secreción que no es normal? En el caso de esa paciente, principalmente por su bebé, ¿no? Ujú. Pero se busca así con emergencia a un médico cuando vea una secreción diferente, principalmente para que no se vuelva estéril. Esa es una opción, pero ¿sabes? En este caso, por ejemplo, en el caso de pacientes embarazadas, tanto la clamidia como hay otro parásito que produce lo mismo, por ejemplo, la tricomoniasis, La gonorrea provocan también. provoca una alteración a nivel de la membrana amniótica y producen lo que tenía esta paciente, una rotura prematura de membranas
y puede desencadenarse un parto en caso prematuro. Entre 5 semanas, o sea, no es tan grave como si fuera la paciente del caso anterior, por ejemplo, ¿no es cierto? Una paciente de 20 semanas de embarazo. Ahí la probabilidad de que se pierda ese embarazo es grande. En esta otra, el niño puede ser que tenga algún problema respiratorio, como que no, está más cerca del final. Entonces, puede salir airoso de este cuadro. Ahora, una pregunta que no está aquí. ¿Cómo terminan este embarazo? Ya está en trabajo de parto prematuro. ¿Cuál sería la vía para terminar el embarazo? Sería hacer una cesárea para evitar que el niño se contamine con los materiales de la madre. Porque la paciente es portadora todavía de la infección, o sea, la infección por mucho que se inicie el tratamiento. Entonces, para evitar contaminación, cesárea es la indicación principal. En este caso de que nazca el paciente, ¿se le hace una prueba al bebé para ver si no está infectado? ¿Cómo? En caso de que nazca el bebé, ¿se le hace alguna prueba para que vea si él está infectado o no? ¿O No, cómo? es poco probable. O sea, en este caso, depende. Mira, cuando hay una rotura prematura de membranas, y como en este caso, al mismo tiempo de la rotura prematura de membranas, se inicia el trabajo de parto, el tiempo que va a estar expuesta la bolsa amniótica al medio ambiente es corto. Es el tiempo que va. En este caso, la probabilidad de infección al producto y a la bolsa amniótica es mínima. Ahora, si hubiera sido el caso anterior, por ejemplo, hay pacientes que han estado con la bolsa semanas hasta meses, hasta que estén viables, por ejemplo, para salir. En esos casos hay que controlar, hay que poner antibióticos preventivos y control continuo ante el primer pico febril de la paciente. Y alguna alteración de algunos signos del feto, se tiene que terminar el embarazo en ese momento porque está habiendo un proceso infeccioso. Pero en este caso no. Ahora, la clamidia, si bien está produciendo el cuadro a nivel genital, el tapón mucoso protege de la bacteria, o sea, no llega a ascender para producirle patología al producto. Entonces, no hay probabilidad de contaminación del producto. Bueno, vamos por el 4 entonces. Ya consulta un paciente de 78 años de edad presentando dificultad respiratoria, acompañada de tos productiva. El paciente refiere que tenía esa tos desde hace aproximadamente No se 3 ve, doctora, en la semanas. diapositiva. Al mismo tiempo, ¿no se ve la diapositiva? No, sigue en la diapositiva de clamidia. ¿Yo? No. A ver, voy a salir, puede ser que sea mi compu. Ya, espero, sal y vuelvo a entrar. Para mí igual, doctora, no, ahora sí cambiaste. Ok, a veces el internet está Ahora muy sí. lento y tarda en aparecer. Entonces, a ti llega a consulta un paciente de 78 años presentando dificultad respiratoria acompañada de tos productiva. El paciente refiere que tenía esa tos desde hace aproximadamente 3 semanas. Al mismo tiempo, refiere presentar disuria, orina oscura, de más o menos 3 semanas también. Viene acompañado de astenia, anorexia, pérdida de peso, elevación térmica no cuantificada y mucha sudoración en horas de la noche. ¿Qué impresión diagnóstica tiene? ¿Qué puede ser? Doctora, ¿puede ser una tuberculose por pérdida de la tos? Claro que sí, tiene la triada característica. La tos productiva, 3 semanas. Y además la pérdida de peso,
la Sí. fiebre de elevación térmica y la sudoración nocturna. Confirmaría diagnóstico. ¿Qué Perfecto. laboratorios serían necesarios para confirmar el diagnóstico? Tenemos diagnóstico clínico, pues necesitamos una confirmación. ¿Qué pruebas le pediríamos a este paciente? Doctora, puede ser un rayo X del tórax. Ya, después, ¿qué más? Uno que te va a decir si el paciente está Una contagioso o prueba no de está foto. contagioso. Esa, una vaciloscopía. Esa, Eso que estaba queriendo decir. a veces se escapan las palabras. Esa para determinar si tu paciente está siendo contagioso también parecía ser agresivo con el tratamiento. ¿Ok? Además del pulmón, ¿dónde más podría estar la tuberculosis? Por la sintomatología que presenta el paciente. Yo pensé que también podría ser en sus vísceras, ya que él está con diarrea, ¿no? Y disuria. No, no tiene diarrea. ¿No era diarrea? No, orina oscura y disuria, no. Podría ser a Yo nivel, pensé. diarrea tenía el del caso anterior. ¿Verdad? Podría ser a nivel de riñón también. Bueno, ¿qué imagen radiológica es típica de una tuberculosis pulmonar? Doctora, se cortó el audio, perdón. ¿Qué imagen radiológica es típica de Rayo este cuadro? X. Ajá. Ustedes ven la radiografía y dicen, este paciente tiene tuberculosis, porque tiene características. ¿Qué cosas vamos a encontrar en una radiografía de un paciente con tuberculosis? ¿Cómo se fueron las calcificaciones? Eso puede ser una prima infección, ¿no es cierto? Pero ¿qué más? Considerando que el paciente está con tos, con toda la sintomatología característica, ¿qué más podríamos encontrar? Doctora, sería una radiografía miliar como si fuese una semilla de pan por todo el pulmón. Podría ser, esa es característica también. Y si solamente fuera pulmonar, entonces podríamos encontrar alguna cavitación pequeñita, o sea, por el inicio pero una pequeña caverna, ¿no es cierto? Eso es lo que podríamos encontrar. ¿Para qué tratamiento se realiza? Isoniazida, rifampina y ¿Qué más? A ver, porque son 4 medicamentos. etambutol, Rifamicina. pirazinamida. Esos 4 medicamentos durante 2 meses. Y la segunda fase, Segunda fase. la segunda fase, sí, se acuerdan que es 4-2-2-4. Entonces, en la primera fase eran 4 medicamentos, 2 meses. Y la segunda fase, No, en la segunda fase solo isoniazida y rifampina, doctora. eso mismo. Esas se toman durante 4 meses. Y ahí no es todos los días, sino 3 días a la semana. El otro es casi toda la semana, descansan domingo solamente. Ok. Vamos por el último caso clínico. Acude a un paciente a emergencia por presentar dificultad respiratoria, fiebre muy elevada. El paciente refiere que comenzó con una tos productiva, con expectoración rojiza, sintió un dolor muy fuerte en la base del pulmón derecho. A la auscultación percibimos disminución marcada del murmullo vesicular en pulmón izquierdo y totalmente abolido en la base del derecho con estertores en el lóbulo medio. ¿Cuál sería su diagnóstico? Doctor, un derrame pleural.
Podría ser, pero tiene dificultad Podría ser respiratoria. neumonía también. Puede ser una neumonía también. O sea, tiene las características de una neumonía por el tipo de expectoración que les había dicho que es rojiza, no sangre, sino más rojo anaranjado, parecida a la cerámica. Es el tipo de expectoración. Y el dolor fuerte en la base del pulmón derecho, que es el que les dije, el dolor en punta de costado, que es característico. Más para una neumonía. Pero vamos a ver, pero esto es una parte solamente. A su ingreso, los signos vitales eran los siguientes. Presión arterial, 90 por 45 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca, 130 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria, 28 respiraciones por minuto. Comenzó con vómitos y refiere que está con oliguria, o sea, está orinando poquito. ¿Qué piensan que tiene este paciente? Una neumonía Adicional, bacteriana. ¿cómo? Bronconeumonía. Una bronconeumonía, pero tiene algo más. Una neumonía bacteriana o infección bacteriana. Es una infección bacteriana. Ahora, si ven ustedes sus signos vitales, está la presión arterial, la sistólica en 90, la diastólica en 45. Está taquicárdico porque está con 130 latidos por minuto y está taquipnea, 28 respiraciones por minuto. ¿Qué piensan? ¿A qué le guiaría esto? Sabemos que nuestro diagnóstico inicial era una neumonía. Ahora, con estos signos vitales, ¿qué más tiene que pasar? Comenzó con vómito y refiere oliguria. Y yo ya iría a pensar COVID. Ahora, ¿qué otra patología les he dicho que se parece mucho al COVID? Acuerden esta triada característica: taquicardia, taquipnea, hipotensión. ¿En qué patología se presenta también? En este caso, la hipotensión no es muy marcada. Está hipotensa, pero no tantísimo. ¿Qué piensan? Vamos uniendo los pedazos. Tenemos un foco infeccioso que es la neumonía. O sea, el pulmón está infectado, ¿no es cierto? Unimos ahora la presencia de taquicardia, taquipnea e hipotensión. Sigamos añadiendo cosas, pongamos vómitos y además oliguria. ¿Qué está pasando con este paciente? Nada. No sé, doctora. No me viene nada a la cabeza. Una sepsis. Una sepsis inicial, tenemos taquicardia, taquipnea, Ay, verdad, hipotensión. la triada. La Dios. triada característica, ¿no es cierto? Sí. Además que la presión sistólica no está tan baja como para pensar en un shock. Está más bien queriendo entrar, pero todavía no, todavía es una sepsis. El diagnóstico presuntivo inicial lo dieron ustedes, una neumonía. La patología asociada viene a ser la sepsis. ¿Y cuál sería la conducta inicial ahora que ustedes ya tienen el cuadro completo? Saben que tienen neumonía, tienen una sepsis. Una pregunta, ¿la sepsis se puede haber dado por la neumonía o no? Claro.
Ustedes saben que para que empiece un cuadro séptico, ya sea sepsis o shock séptico, tiene que haber un foco infeccioso. En este caso, el foco infeccioso está a nivel pulmonar. Y Pero el es que va yo a pensé que, no sé, se me vino a la cabeza algo que por la oliguria, que tal vez sea por la oliguria alguna infección en su vejiga, algo así, pero creo que sí, primero la neumonía y después la sepsis. Y cuando se produce la sepsis, ustedes saben que se produce una permeabilidad capilar, salen las proteínas, se sale el líquido tras de las proteínas, disminuye el volumen circulante. Y eso condiciona la presión de taquicardia y taquipnea para compensar. Al riñón le llega menos orina, entonces filtra menos orina y entra en oliguria. Entonces, ese es lo que ocurre en el organismo una vez que se instala una sepsis. Ya después, si eso se mantiene más tiempo, va a pasar a shock. Incluso el paciente se nos puede morir, ¿no es cierto? Entonces, considerando eso, ¿qué le harían a este paciente primero? Tenemos que quitarle la infección de la sepsis para que no sea una sepsis severa. Ya. ¿Qué más tendrían que hacer? Y La Lo- para aumentar la presión. aumentar la presión. ¿Y cómo vamos a aumentar la presión? Usando vasopresor. no, Pero mira, se supone que tienes el volumen disminuido, ¿no es cierto? Tienes el volumen en otro espacio. ella tiene vasopresión. ¿Cómo? Ella no está con vasopresión, ¿no? No, ella está con hipotensión. Está empezando un cuadro de hipotensión. Pero esa hipotensión está dada, ¿por qué? Porque el corazón ya se está cansando, no se está irrigando adecuadamente a sí mismo, entonces no tiene la misma potencia en el llenado del ventrículo izquierdo para impulsar la sangre y la presión arterial comienza a bajar. Pero eso es porque tiene menos volumen. Entonces, ¿qué es lo que primero ustedes tendrían que hacer para estabilizar a su paciente? ¿Qué es el tratamiento que hemos visto? O sea, en el shock, por ejemplo, tiene 3 partes. La primera parte, estabilizar hemodinámicamente. ¿De qué forma? Administrando líquidos. Vamos a ponerle, puede ser solución fisiológica, ringer lactato, plasma fresco. Lo que tengamos a mano se pone para aumentar la volemia. Una vez que aumenta la volemia, el corazón deja de sentirse tan agobiado porque ya aumenta la cantidad de sangre circulante, ya puede oxigenar adecuadamente los órganos y los miembros inferiores y superiores. Entonces ya el cuadro se relaja. Sí, dime. ¿Cómo funcionaría su filtrado ya que está con oliguria? Para que haya un mayor filtrado, ¿Necesita tiene que más aumentar el líquido? volumen también necesita volumen y al inicio, después de que se instala la oliguria, lo ideal es colocarle un diurético. Si estás colocando ya líquido, le vas a colocar un diurético para estimular al riñón para que Ay, que recupere su filtre. funcionamiento. Ya. Entonces, lo principal que tienen que hacer ustedes primero es hidratar a su paciente. ¿Para qué? Para aumentar la volemia y así paliar la falla que tenía antes. Si pueden, le pueden poner albúmina también, albúmina directamente. La albúmina, ¿qué va a hacer? Como la causa principal de la salida del líquido es la pérdida de proteínas, si ustedes aumentan la cantidad de proteínas en el intravascular, puede recuperar también el líquido que está en el extravascular, ¿no es cierto? Eso es lo que tendrían que hacer. Bueno, quería ponerles esos casos porque la semana pasada hicimos caso de la última parte, ahora de la primera. Teóricamente el examen debía ser presencial. No sé qué ha pasado, se ha perdido
la pantalla ahí está. Pero esta vez el examen va a ser virtual. Entonces, el examen va a ser cada uno en su grupo en el horario que les corresponde. Van a ser más o menos 8 preguntas, 8 casos clínicos, cada uno, 7 van a valer 2 puntos y 1 va a valer 3 puntos, que serían los 17 puntos. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Para el lunes, para los que quieran asistir, si todos quieren asistir, belleza, estoy programando una clase adicional para reforzamiento, o sea, para hacer un repaso general de todo previo al examen. El examen, ustedes saben que es el día 31 de mayo, el examen final. Y el práctico, el final, es el 4 de junio. Entonces, vamos a tener una clase normal, a la misma clase, a la misma hora de costumbre, a las 8 de la mañana. No sé si tienen ustedes alguna pregunta.